Hola a todos, buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Ángel Paredes, Country Manager de Avante Perú. Primero que nada, muchísimas gracias por estar en nuestro primer webinar aquí en Perú. Los webinars son conferencias virtuales que hacemos mensualmente, tanto en Brasil como en España, sobre diferentes soluciones que tiene Evertec. El día de hoy nos centraremos en BPM y cómo nos da la oportunidad para ser más competitivos, consiguiendo que los procesos de crédito sean más eficientes y más flexibles y con mayor visibilidad. El día de hoy vamos a ver 6 puntos. Empezaremos un poco con los antecedentes de los procesos de crédito. Veremos las importantes oportunidades que se presentan, la arquitectura de la solución, la interfaz muy por encima de BPM de IBM, y terminaremos con los casos de éxito para luego pasar a las preguntas y respuestas y conclusiones. El país en los últimos años lleva un crecimiento sostenido con una inversión a largo plazo y con bajas tasas de interés. Contamos con un sistema financiero estable, gracias a una demanda interna constante, pero gracias a todo esto, de alguna manera, el país ha tenido un crecimiento desmesurado, ocasionando la inevitable pérdida de eficiencia, ya que llega un momento en que no podemos destinar más recursos para dicha demanda, ¿no? Otra característica importante en nuestro país de cara al sistema financiero es la apertura que hemos tenido hacia los mercados internacionales. Esto, por un lado, ha dado más oportunidades para crecer, pero por otro lado también está obligando a las empresas cada vez más a ser más competitivas, ya que tienen que entran nuevos actores dentro del sistema financiero nacional. Por otro lado, han aparecido nuevas leyes que nos permiten regular el dinero electrónico. Esto nos da grandes oportunidades para a movilidad y a comercio electrónico y demás temas que veremos posteriormente. Esta oportunidad, de alguna manera, también nos permite tener una expectativa de crecimiento muy alta, ya que Perú se encuentra dentro de lo que es el séptimo año consecutivo en el que para The Economist hemos sido el país con el más alto nivel y puntaje para el desarrollo de la microfinanza. Esto no es más que traducir esta información en bancarización. Las microfinanzas, uno de los grandes puntos con los que podríamos desarrollar el mercado en el país, es crecer hacia una posible bancarización del sistema financiero, ¿no? A día de hoy la bancarización ocupa solamente un 28%, si nos comparamos con países como Chile, que lleva ya un 70%, de alguna manera representa una gran oportunidad para nosotros, y de cara a BPM es una gran oportunidad de combinar las nuevas leyes de comercio electrónico, la bancarización, la movilidad, todo ello integrado con nuestra herramienta de BPM, ¿no? De cara al proceso de crédito, que es lo que vamos a ver el día de hoy, prácticamente podemos resumirlo en 5 grandes actividades, ¿no? La parte de la solicitud, donde empieza la apertura del crédito, la parte de la propuesta, donde se define, se analizan los créditos más adecuados, posteriormente la formalización y contratación ya de ese crédito y la liberación, y la parte de la gestión de este contrato ya formalizado hasta llegar a la liquidación. A lo largo de todo este proceso contaremos con múltiples opciones para registrar toda la información dentro de la base de datos, tenemos diversos sistemas con los que nos integraremos, y también será muy importante hacer un seguimiento con mayor o menor medida en función a la actividad en la que nos estamos encontrando, hasta llegar al nivel de control de garantías y riesgos ya una vez formalizado el crédito, ¿no? Como les comento, nosotros somos conscientes que existen muchas oportunidades de mejora, tanto a nivel nacional como lo que viene siendo las finanzas y concesión de créditos. Vamos a empezar explicando un poco sobre, pero con esta diapositiva se puede
se puede resumir bastante claro lo que es una herramienta BPM, ¿no? A día de hoy tenemos unos retos para intentar orientar todo nuestro trabajo hacia los procesos. Aquí podemos echar un vistazo de alguna manera más profundo a las causas por las cuales fallan muchos de los procesos, ¿no? Primero que nada, suele existir gran cantidad de procesos no formalizados, donde cada uno de ellos, por supuesto, trabaja de la mejor manera, según su criterio, pero al no contar con toda esta información de manera formal, el sistema no es capaz de almacenar toda la información del proceso y, por supuesto, difícilmente puede hacer un seguimiento. La mayoría de las veces, cada uno de nuestros integrantes trabaja con sistemas aislados, los cuales replican información o en muchos casos nos obligan a duplicar también la información y poseen gran dificultad a la hora de descubrir dónde están los problemas, ya que a la información, al no figurar de alguna manera, al no registrar todos los procesos que estamos desarrollando con comunicaciones telefónicas o por envío de otras redes, se resulta muy difícil que hagamos un seguimiento del proceso. Esto, si no somos capaces de hacer un seguimiento del proceso, se traduce en que no podemos descubrir los cuellos de botella. No podemos saber dónde están los problemas, ¿no? Y si no tenemos un control del sistema, tampoco podemos saber si en algún caso estos recursos, por ejemplo, estamos en un cuello de botella, pues necesitaríamos tener más recursos o podrían ser también recursos infravalorados que podrían traducir de alguna manera en un bajo control, una mala organización del trabajo de la gente y por consiguiente falta de eficiencia, ¿no? Por último, también de cara a los retos que nos presenta toda la gestión por procesos, está el no tener la flexibilidad necesaria para adaptarnos a los múltiples cambios que el nivel de competitividad existente requiere. Cambiar rápidamente a nuevos sistemas, cambiar o hacer pequeñas modificaciones a determinados tipos de créditos que ya figuran dentro del sistema de nuestra empresa, pero que necesitan pequeños matices y distintos adaptaciones a la competencia actual, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos observar un ejemplo de la primera capa, ¿no? En la primera capa aquí podemos hablar de un negocio donde podemos ver las distintas interacciones que hay, ¿no? Por ejemplo, primero se realiza una solicitud, se comunica con un sistema, segundo se recibe la propuesta, se hacen las llamadas telefónicas, normalmente se envían mail hasta que se encuentra la mejor propuesta, la más adecuada para la solicitud. Luego se solicita una serie de documentos relacionados con el tipo específico que se está solicitando, habitualmente toda esta información en papel. Y esta información pasa a ser analizada y probablemente incluso tengamos que enviar documentos físicos y con una serie de enlaces a webs y demás fuentes de información, ¿no? Posteriormente, probablemente luego de una semana, volvamos a la agencia y nos indican que necesitamos más información, que nos piden más datos y demás, hasta que, bueno, el préstamo es concedido. Naturalmente, existen procesos más o menos formales que tienen como objetivo hacer frente a esta petición, ¿no? El uso de BPM facilitará exactamente este tipo de comunicación entre las distintas unidades y dentro de las mismas unidades por sí mismas, ¿no? Ahora imaginemos de una manera una aplicación como esta, ¿no? Que tiene una estructura que puede ayudar de forma automatizada a reunir toda la información y para que se ejecute cada una de las etapas del proceso, ¿no? De alguna manera, si toda esta información con la que nosotros necesitamos la tenemos en el momento en que la necesitamos, el rendimiento es mucho mayor. Cuando vamos a conceder un crédito, cuando vamos a entablar la conversación con el cliente, en todas las etapas, si contamos con toda la información que contamos en ese instante, la eficiencia se nota y podemos incluso absorber muchísimo más demanda
con la misma cantidad de tiempo, ¿no? Con BPM, gracias a tener el proceso definido con las instrucciones necesarias, un sistema que no solo te resuelve preguntas, sino que además te sugiere alternativas con reglas de edición y demás, ¿no? La realidad existente de la mayoría de empresas es que la mayoría de peticiones siempre van por Excel o por correos electrónicos o incluso conversaciones personales, ¿no? Lo peor de todo es que aunque no pase nada de esto, aunque la información incluso no sea del todo errónea y que el proceso no esté mal definido, eh, como no sabemos si en alguna de las etapas se puede caer el sistema, ya que no tenemos la visibilidad necesaria, igual intentamos que el proceso tenga un tiempo mayor al que debería. Por ejemplo, probablemente el proceso tarda un día, pero como no sabemos si en algún caso puede trabarse el sistema, pues le decimos a los clientes que vuelven en una semana. Todo esto con una capa intermedia, como es nuestra herramienta BPM, se absorbe con gran facilidad. Una buena manera de pensar en BPM es imaginarlo como una capa que añade control y visibilidad sobre todos nuestros procesos, ¿no? Ayuda a organizar el trabajo adecuadamente, según las prioridades de las tareas, proporciona visibilidad, proporciona control. Al tener una visión amplia del proceso, nos ayuda a tomar mejores decisiones, y si contamos con una base de datos de conocimiento, pues tendremos siempre las mejores soluciones, ya no solamente estandarizadas, sino que además serán, dentro de las estandarizadas, serán las mejores. Un punto fuerte de BPM, también digamos, una de las características más resaltantes de nuestra herramienta, es que no es un sistema más, y esto es algo muy importante. La herramienta BPM lo que hace es reutilizar cada uno de nuestros sistemas que ya funcionan bien, integrarlos, solo en caso sea necesario, evidentemente siempre puede reemplazarlo, en caso de que alguno de ellos sea ineficiente, pero siempre la herramienta de BPM hay que tomarla como el integrador de todos los sistemas, ¿no? Por otro lado, también tenemos otra característica muy importante, que es que BPM se puede considerar como un coach que monitoriza, que genera alarmas, siempre para que sepamos qué hacer, cuándo hacer y prevenir pues, retrasos en la entrega de determinados de la actividad en la que nosotros nos encontramos. Con esto, también otra característica importante es que ya nos podemos olvidar de esos procesos que lanzan consultas a IT y demás. La información que de alguna manera, por llamarlo claramente, es información post-mortem, ¿no? Una vez que ya pasó el hecho, pedimos a los técnicos que nos envíen al departamento de informática, que nos envíe toda la información. En algunos casos ya no tenemos capacidad de reacción. Con una herramienta BPM que integra toda la información, siempre podemos acceder a todos los KPIs que sean necesarios de manera online sin tener que hacer la solicitud, ya que contaríamos con un dashboard, un cuadro de mando integral que nos muestra toda la información. Esto en cuanto con esta diapositiva yo creo que se resume bastante bien lo que es nuestra aplicación BPM, en este caso de IBM. Una de las características importantes de la herramienta BPM, sobre todo la de IBM, es que trabajamos en un modelo compartido. Un modelo compartido donde el modelador del proceso puede diseñar las actividades y paso a paso con los respectivos canales y demás. Sobre el mismo modelo compartido, podemos contar con el desarrollador que sobre este modelo diseñado podrá crear las integraciones necesarias y sobre ese mismo modelo donde hemos cargado, hemos diseñado, hemos desarrollado la aplicación, será vía un portal donde accederán todos nuestros usuarios, podrán llenar los formularios, los gestores y gente que tiene personal a su cargo y demás, podrá acceder al portal de la misma manera, también en el mismo modelo, y viendo los KPIs, viendo el rendimiento. Este es un proceso continuo en el cual todos hablamos el mismo idioma, ¿no? Posteriormente, de haber diseñado, de haber creado el proceso, los usuarios trabajan con él,
lo controle. Nosotros tenemos siempre la figura de la raíz de negocio, que no es más que la clara figura de mejora continua, que intentará revisar todos estos indicadores, siempre buscará optimizar al máximo el proceso, probablemente reduciendo, quitando un cuello de botella, para generar más, y así el proceso se convierte en un ciclo que no termina nunca y siempre va a mejor. Una vez que lo optimizado, la análisis de negocio, ya lo optimizado para el proceso, directamente ya el efecto se ve en los demás en los demás usuarios que trabajan con el sistema, ya que este proceso optimizado pues ya será directamente adquirido por el usuario en cuestión, que también lo verá todo siempre desde una misma visión, desde un único modelo, siempre trabajando todos de la mano, sin interlocutores. Ahora sí, para hablar un poco de las oportunidades que nos ofrece nuestra herramienta, nosotros tenemos claro que hay 3 puntos fundamentales donde se ve realmente el mayor potencial de la herramienta, que son cuando se realiza la propuesta del análisis de resolución del crédito, cuando se formaliza y se contrata ya el crédito por sí mismo, y cuando se gestiona los contratos, ¿no? Esas tres actividades, sus procesos de gran proceso de concesión de crédito, son donde se ve mayor potencial. El día de hoy nos vamos a centrar en uno de ellos, que es la parte de la propuesta y análisis de resolución de crédito. Yo creo que para poder empezar con el descubrimiento de las oportunidades, sería bueno que nos hagamos unas preguntas de cara a nuestra empresa, ¿no? Preguntas que motivaron esta presentación. La información del crédito se consolida a través de hojas de cálculo y las cosas se pierden en el proceso. Vamos a ver cómo la formalización y sistematización se soluciona. O existe siempre una consolidación manual, tanto de la información externa como de la información interna. Veremos posteriormente cómo con la integración esto también puede ser solucionado, ¿no? Hay muchos movimientos que se realizan en papel, sobre todo en la banca. No digo que no sea necesario en estos casos, pero es probable que haya mucho movimiento que podría ser reemplazado con posteriormente. Hay exceso de validaciones manuales, para liberar una operación, para que el supervisor del supervisor tenga que aprobar un crédito. Eso vamos a ver cómo con las reglas de decisión pueden quedar sueltas una gran cantidad de manera automática. El número de operaciones hace cada vez más complicada una correcta gestión de riesgo. Como hemos hablado al comienzo, el crecimiento desmesurado de la economía urbana ha repercutido probablemente en que aumenten las operaciones y en algunos casos se pierda la eficiencia al no contar con procesos del todo. Otra pregunta es, ¿hay necesidad de introducir nuevos productos financieros? Como hablábamos en este momento, la competitividad obliga ya no solamente a crear productos, sino a modificarlos sobre la marcha. Es algo que pocas herramientas como la de IBM, de BPM, son capaces de darnos esta flexibilidad, ¿no? Que nos permite tomar decisiones en el momento y por un lado cambiar un proceso de un momento a otro porque creemos que es lo más sencillo, simplemente esperar un mes o bueno, hacer acciones post-mortem como decía. Obviamente hay falta de disponibilidad de indicadores de desempeño de los procesos de crédito. Somos capaces en este momento de decir cómo van a empezar, o tenemos que esperar a fin de mes o al final del trimestre. Y no solamente si somos capaces de decir cómo estamos a día de hoy, sino pues, quizás seremos capaces, con cuadro de mando integral, de saber si estamos mal o si estamos bien y por qué estamos así de bien o por qué estamos así de mal, para aprovechar o solucionar. Así vamos a empezar con con la primera de las actividades sobre la que vamos a hablar el día de hoy, que es la propuesta, análisis y resolución del nivel. Bien. Como parte
de la propuesta de análisis del crédito, sabemos que es fundamental a la hora de empezar con la propuesta la integración. No parece lógico que sigamos consolidando información externa y externa mientras estamos hablando estamos desarrollando la propuesta, ¿no? Que tengamos que consultar 3 o 4 sistemas, cuando con una herramienta como la DBM seremos capaces de tener en una sola pantalla toda la información que necesitamos. Si el sistema es capaz de reconocer el tipo de crédito con el que estamos trabajando, con el nivel de este tipo de crédito que la persona con la que estamos intentando generar esta propuesta, el sistema debe ser capaz de traer directamente toda la información en una sola pantalla y de un vistazo para que podamos tomar realmente la decisión más adecuada, no más ni tampoco menos de la información que necesitamos, ¿no? Siempre tenemos que ser conscientes de que el sistema es capaz de reconocer toda la información que necesitamos. El sistema puede traernos toda la información con distintas herramientas de conectividad con las que cuenta. Y esto nos va a permitir un nivel de mejora radical en cuanto a los tiempos. Y pues, evidentemente nos permitirá acceder muchísimo más. El momento de la negociación de los documentos, la digitalización, la recopilación de la información para la posterior evaluación del crédito, ¿no? El tema documental en proceso de créditos es básico. Cuando contar con un checklist adecuado en base al tipo de préstamo en el cual con el cual estamos trabajando, que no se nos olvide en ningún caso la información con la que necesitamos contar. Eso vía herramientas de reglas de negocio, en base al segmento, en base al producto, nos puede entregar un checklist específico para el caso en particular, ¿no? Y posteriormente toda esta información que recibamos, pues, evidentemente será indexada, ordenada de la mejor manera, digitalizada en caso que sea posible, con la consiguiente ganancia de contar con información digitalizada, que no es más que poder tener un control total de las actualizaciones, quién, cuándo y cómo hizo un cambio de versión, ¿no? Esto no es más que una gestión eficiente de los documentos usando tecnologías de gestión documental y digitalización inteligente de los documentos con capturas. Por otro lado, como podrán imaginar, la consistencia en la entrada de los datos es básica y totalmente controlada por una buena herramienta, en este caso de integración, ¿no? Que sea capaz de implementar nuevas políticas de crédito en el momento para seguir las directrices de la compañía sin necesidad de pasar por procesos burocráticos, ¿no? Contar con toda la información que necesitamos acorde a la definición de la empresa es fundamental, ¿no? Poder determinar rutas para el análisis de acuerdo a las características de la propuesta, ¿no? O identificar, muy importante, identificar de manera automática las excepciones. Esas excepciones que luego se conducen en regla y que al fin y al cabo no son más que más conocimiento con el que el sistema contará y serán nuevas soluciones que la empresa podrá analizar y verá si son las más adecuadas. Toda esta información, si es almacenada dentro del sistema, como pueden imaginar, da un gran potencial de cara tanto a la velocidad como como evitar riesgos innecesarios, ¿no? Las reglas de decisión también nos permitirán encauzar de la mejor manera las actividades de cara al flujo óptimo, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo un préstamo de 1.000 soles como un préstamo de 1.000.000 de soles. A lo mejor el sistema debería enviar un flujo diferente de cara, por ejemplo, a las aprobaciones, por cara incluso en este caso a la propuesta. O resumir algunos pasos, por ejemplo, si la persona que está solicitando el crédito cumple el nivel de crédito que está solicitando es pequeño y el historial crediticio de esta persona es óptimo, el sistema podría ser capaz incluso de aprobar automáticamente el
algunas transacciones, ¿no? Y en otros casos, evidentemente, redireccionar sin necesidad de que una persona en particular sea quien decida a quién debería llegar este proceso, ¿no? Esta actividad en particular. Por otro lado, otra de las grandes características, ya no solamente de BPM, sino también de BPM con IBM, es la gran facilidad que tiene para conectarse con diversos sistemas, tanto punto a punto como con bases de integración, ¿no? Dentro de la herramienta BPM básica de integración, más que la herramienta BPM si no permite integrar sistemas, pero de ahí a lo fácil que puede llegar a ser con unas herramientas otras, hay que tomar en cuenta a la hora de qué BPM utilizar, qué compañía, ¿no? Por otro lado, la visibilidad, los cuadros de mando, en este caso es uno de los pilares más importantes por cuenta ¿no? A nivel operativo es fundamental contar con la trazabilidad de cada una de las instancias, ¿no? Y vamos a ver el estado de cada uno en todo momento y sobre todo la razón. Por ejemplo, si tenemos un proceso en particular y de que se mete de un tipo en particular, podemos con un cuadro de mando adecuado, siempre personalizado, saber el estado en todo momento, saber cuántos todavía no han sido cerrados, cuántos ya han sido consolidados, e incluso entrar dentro de hacer un drill down, entrar dentro de esta actividad particular y saber por qué tenemos tantas actividades que han vencido, que hemos sido aprobadas, y hasta llegar directamente a supervisar la persona en particular o el departamento en este caso, que tiene problemas y que tenemos que apoyar. Por otro lado, también el sistema, al contar con el histórico, nos puede entregar alarmas que se adelanten a posibles vencimientos de plazos que nosotros estamos jugando, ¿no? Eso de cara a la visibilidad operacional, de cara a la visibilidad gerencial, contar con informes que con un solo vistazo podemos saber el estado de tu compañía y que con los enlaces adecuados te permita llegar al detalle del problema. Es fundamental saber de un vistazo cómo va tu compañía, dónde están los problemas y ser capaz incluso de encontrarlos. Todo esto con la visibilidad que te ofrece una herramienta BPM, se gana gran competitividad y luego se evitan riesgos innecesarios de cara a posibles consolidaciones trimestrales donde vemos ya post-mortem que ha habido una mala gestión. Ya hemos hablado un poco sobre la herramienta, un poco cómo va, nos enseña cómo la arquitectura de la solución son unas integramos prácticamente de manera conceptual la arquitectura de esta solución. Por un lado, podemos ver aquí los sistemas con los que actualmente probablemente la compañía, la financiera trabaja, integrados con la ayuda de un bus de integración que permite comunicar todos estos sistemas de cara a una herramienta BPM en la que nosotros diseñamos cada uno de los procesos, ante el cliente, contratación, que maneja una base de datos de cara a nuestros KPI, de cara a la eficiencia, los tiempos de espera y demás. Y por otro lado, cuenta con una herramienta, un repositorio de información, sector documental, y por supuesto, básico que son las reglas de edición que nos permiten controlar flujos, parar determinadas actividades, tomar decisiones. Todo esto sería nuestra herramienta BPM integrada con un base de integración con todo este sistema y un actor más de cara a la bancarización en el país es Workline, ¿no? Esto no es más que todo este sistema de BPM integrado con otros sistemas, pero con movilidad.
con movilidad que nos permita acceder a banca rural, que nos permita hacer microcréditos, que nos permita llegar directamente a los negocios y poder evaluarlos y almacenar toda esa información directamente en nuestro sistema. Todo esto integrado de una manera coherente y con los controles de seguridad necesarios. Es básicamente la arquitectura de nuestra solución. A mí me gustaría, ya tenemos un poco la idea de lo que es BPM, de cuál es la arquitectura. Ahora me gustaría que veamos un poco ya la interfaz real de BPM, en este caso del IBM, un poco por entrar ya más en materia, ¿no? Algo que es importante y es una de las características creo que claras de IBM es una herramienta muy amigable. Una herramienta muy amigable que posee una interfaz muy fácil de usar, todo se maneja vía un portal de acceso. Imaginémonos, por ejemplo, al día de hoy ponemos nuestra contraseña, entramos a nuestro sistema por la mañana y directamente tenemos una lista de actividades. Tenemos lo que nosotros llamamos un coach permanente que a primera hora del día te puede decir, a día de hoy tienes X actividades que han vencido, con lo cual sería bueno que las por ellas, otras que vendrán el día de hoy, y otras que vendrán la semana que viene, pero bueno que sepas que están allí y que si en caso termines con las que tienen mayor prioridad, pues sería bueno que las hagas. Esto, en nuestra experiencia y tal, ha sido el comentario más relevante de muchos lo primero que dicen es ideal que cada uno de nuestros empleados se siente en su computadora y a primera vez del día sepa todo lo que tiene que hacer sin que nadie esté preocupado por recordarte todas las actividades más que tener un sistema que está todo el tiempo contigo, ¿no? Por otro lado, esto en cuanto a la facilidad de uso. Ahora, en cuanto a la trazabilidad, nosotros somos capaces de hacer un seguimiento ya muchísimo más detallado. Con una de las características es esta estrellita que acá en blanco, en amarillo. Pongamos este caso, tenemos una persona muy importante, con un préstamo muy importante, con una cantidad relevante, y queremos hacer un seguimiento personalizado. Por lo único que tenemos que hacer es marcar esta actividad con esta estrella, y en cualquier momento nosotros podemos acceder directamente al estado de esta actividad. Por ejemplo, hemos marcado esta actividad, le damos doble clic y sabemos que al día de hoy ha sido ya validada la parte de las políticas de crédito en particular. En el caso de las validaciones legales, ha sido solicitada mayor información. En el caso de las referencias, todavía no ha sido aprobada, y en el caso de la validación de requisitos, tampoco ha sido desarrollada. Ya todos solo están resultados de este préstamo. Esto en cuanto a la trazabilidad. En cuanto a la integración, pues creo que está claro que con una sola pantalla podemos contar con toda la información. Podemos ver en todo momento los datos de este préstamo y podríamos ver en todo momento quién, cuándo y dónde ha realizado los pasos previos al momento de la procedura, ¿no? Por otro lado, el diseño compartido con el que cuenta nuestra herramienta nos da muchísima facilidad de trabajo, ya que hablamos todos, como decía al comienzo, sobre una misma interfase. Perdón. Como vemos aquí, el diseñador directamente por todas las actividades las relaciona fácilmente con 5 o 6 tipos de gráficos. Puede ser capaz de definir los canales, definir las actividades, definir las condiciones, todo una interfaz muy amigable que no es más que coger y tirar, ¿no? Luego, dentro de esa misma interfaz, por ejemplo, en este caso, promoción y negociación, podemos programar dentro de ella todas las subactividades que integraciones con sistemas y demás datos que nosotros necesitaremos comunales. Y queremos meter los formularios, entramos también, vemos en la misma interfaz. Entramos dentro de ella y podemos diseñar directamente el formulario, donde pondríamos todos los campos que se rellenen, los campos que queremos que traiga el sistema para
este proceso en particular que tenemos en el. Y una vez dada la alta, lo visualizaremos dentro de la facultad. Otra parte interesante de la flexibilidad de esta herramienta es la posibilidad de tener una interfaz común tanto para la IT como nosotros. Todos trabajaremos dentro del diseñador que sabe cómo va el proceso, poder entrar a esta herramienta y diseñar, como veremos en este momento, todas las actividades y el flujo total de esta actividad, ¿no? Pero tenemos la figura del inspector en la misma herramienta, podrá ser capaz de testar el correcto funcionamiento de lo que hemos diseñado y ver si hay alguna instancia que se cae o algún tipo de problema, o incluso hacer un seguimiento de las actividades ya. Y en la misma interfaz se puede, entre otro actor más, que es el optimizador, que es capaz de verificar los tiempos de espera ya con datos, saber cuánto tiempo ha tardado cada actividad, saber dónde están los reprocesos. Todo esto, seguimos hablando, tanto los de tecnología como los de negocio, desde la misma herramienta, hablando el mismo idioma, y que cada una de las modificaciones de cada uno de ellos interactúe de cara ya que estamos hablando del mismo proceso, de la actividad y todos trabajando para el, ¿no? Por supuesto, otro punto fundamental, creo que es el más importante, es la mejora continua. La mejora continua no es más que encontrar la ruta óptima de las mejores prácticas, analizar constantemente los cuellos de botella o los procesos, o las pérdidas de negocio, por ejemplo. Pero tenemos una opción más que es, imaginemos que empezamos ya con el proyecto, ya hemos definido todo, y sabemos el comportamiento convencional de cada una de nuestras actividades. Nos contamos con una herramienta que es muy importante, que es lanzar una simulación. Lanzar una simulación donde nosotros veremos directamente cómo se comportaría el sistema. Hacemos una simulación a un año, cómo se comportaría el sistema dentro de un año. Eso nos permite adelantarnos a todos los problemas con los que nosotros podamos presentarnos a lo largo del año. Este es el simulador, y este es el simulador que nos permite usar tanto con datos reales como con datos ficticios y encontrar los problemas adelantándonos a ellos y siempre dentro de la base de la mejora. Finalmente, los cuadros de mando integral fundamentales, como ya hemos hablado, que te permiten tener una visibilidad en una sola pantalla de tu equipo, de los procesos, del desarrollo de todas las actividades. Ok. Bueno, ahora, ya que hemos visto un poco por encima todo el proceso y demás, me gustaría que tomemos un tiempo mayor para ver un poco los casos de éxito, con lo cual contaremos con la presencia de Leonardo Acevedo, que es el responsable a nivel internacional del marketing de Abertec, y que desde Brasil nos contará algunos casos sobre lo que debemos trabajar aquí, ¿no? Bueno, Leo, que te dejo. Muchas gracias, Ángel. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Estamos encantados de estar en Perú. Poder compartir un poco de nuestra experiencia en bancos. Y claro, aprender una nueva realidad que es importante, que es la realidad de Perú, con muchísimo por aprender y desarrollar. Ángel, ¿puedes hacer el próximo diapositiva, por favor? Y aquí está un resumen de algunos casos que tenemos en el sector bancario. Para que sepan, el sector financiero es el sector mundialmente más importante para Abertec, no solamente con bancos, pero también con aseguradoras, financieras, cajas de ahorros y otras empresas que actúan en el sector financiero. Y ahí en el sector financiero tenemos
Hablando de banca, clientes con características bastante distintas, clientes de gran volumen, gran tamaño, como Itaú, HSBC, La Caixa y otros bancos de gran penetración en el mercado minorista de bancos, para típicamente personas físicas. Y ahí tenemos también operaciones más especializadas de clientes, principalmente corporativos o banca rural, como es el caso de Rabobank en Brasil, el caso de Banco Fibra para empresas de mediano y gran tamaño. En ese cliente tuvimos la oportunidad de desarrollar varios procesos distintos de crédito de acuerdo con esas características de negocio y con tecnologías distintas con IBM, por ejemplo, el propio IBM, que fue la parte más importante de nuestro webinar, pero también Monitor, pero también la parte de reglas de negocio, que es bastante utilizada, que también mostró un poco en nuestro webinar, la parte de gestor de contenidos de una manera más general, con Pioneer o con Enterprise Records. Y eso es un poco la realidad de lo que tuvimos la oportunidad de hacer en los últimos 5 o 6 años, trabajando con bancos en Brasil, España, Portugal y ojalá realmente en Perú. A ver, ¿puedes pasar a la próxima? Hablando un poquito más de los casos, un poco más de detalles, el año pasado hicimos un proyecto bastante importante con Itaú. Itaú es el más grande banco privado de Brasil. En ese proyecto trabajamos la parte organizacional también, un poco cómo organizar un centro de competencias, centro de excelencia en TPM, para que Itaú consiga organizar toda la gente, todos los papeles, responsabilidades, todas las metodologías para trabajar TPM con gran volumen en toda la organización, que es una organización muy grande. Ese proyecto también trabajó unos pilotos de entregas específicas de procesos. El primero terminamos con esto en 120 días, que creo que es algo importante a mencionar para la forma de trabajar de TPM, que es intentar no ser tan lento o caminar tan despacio para entregar un proyecto real. Entonces, aquí creo que los puntos más relevantes son pensar en una organización de gran porte que necesita también tener roles organizacionales bien definidos para trabajar con BPM, para trabajar con gran volumen, pero simultáneamente mantener la idea de una entrega ágil que pueda traer eficiencia para la organización. La próxima, Ángel, por favor. El segundo caso que me gustaría contar un poco es nuestro caso más grande. Ya fue speaker en el Impact de IBM, que es la compañía, la conferencia más grande de IBM que trata de los asuntos de proceso. Rabobank ya trabaja con nosotros desde 2009 y hoy podemos decir que hay toda una unidad una división de negocio, ¿verdad?, que trabaja por encima de la tecnología de IBM, y esto es bastante interesante. Toda la parte de lo que se llama Rural Banking está hoy por encima del BPM, con todos los procesos de registro de alta de clientes, registro, concesión de créditos, formalización, desembolso, liquidación, renegociación. Entonces son muchos procesos que están por encima del BPM y que han traído grandes avances en la productividad. Si miran al final de la diapositiva, tenemos ahí en el primer año tuvimos 62% de crecimiento en los contratos emitidos utilizando el mismo equipo, una productividad muchísimo más grande utilizando la herramienta. Y aquí lo importante es que con BPM, con una capa transversal que toca todos los sistemas de banca específicos de Rabobank, conseguimos poner en ese proceso mucho más fluidez, mucho más agilidad para conseguir ganar una productividad que fue muy importante para Rabobank y continúa como un diferencial de negocio para ellos. Para que sepas, en 2009 Rabobank tenía el desafío de duplicar la operación en 3 años, que fue conseguido. Entonces, creo que, claro,
hubo toda una sensibilidad de negocio importante de ellos de conseguir perseguir efectivamente un segmento de negocio que crece muchísimo en Brasil, que es el segmento de banca rural. Pero incluso así, todo lo que consiguieron hacer con la tecnología, con la forma de trabajo, fue muy única y es un caso mundial importante. Después, en otra oportunidad, hablaremos un poco más de reutilización, es una perspectiva muy más de ITEC, que es cómo reutilizar los activos, que es algo que hicimos en Rabobank bastante bien también, que llamamos proceso sencillo, y eso es una otra historia que bastante. La próxima, por favor, Ángel. El tiempo ya está casi limitado. Sí. El tercer caso que me gustaría comentar con vosotros fue un caso que trabajamos aquí con uno de los bancos más grandes a nivel mundial, que tiene una operación minorista aquí en Brasil, trabajamos con ellos varios procesos que se llaman middle office o que no es back office, no es comercial, pero es algo que decimos middle office, que es para dar más agilidad a procesos de créditos para personas jurídicas. Trabajamos varios procesos aquí, como que sea por productos específicos de, por ejemplo, capital a corto, fianzas, varios tipos de productos del Banco de Desarrollo que son lo que llamamos vendidos por la banca comercial. Tuvimos mucha integración con todos los sistemas corporativos, incluso mainframe, utilizando INCU. Y claro, creo que tuvimos un éxito bastante grande con varios proyectos que hicimos con ellos en los últimos 3 años, con más de 800 comerciales que utilizan el sistema para hacer las operaciones comerciales de crédito y que pasan todo eso al middle office para formalizar, crear contactos y liberar con más velocidad la vida. Entonces, estas son algunas historias. Ustedes pueden ver que son historias un poco distintas dentro de banca, historias que traen una visión más organizacional como en Itaú, una visión más de un banco con una operación de nicho como Rabobank en la banca rural, y finalmente para la banca minorista, pero ahí trabajando con personas jurídicas, empresas, en HSBC. Y ahí podéis ver que hay diferencias interesantes que pueden permitir una adaptación bastante interesante. Ahí paso nuevamente a Ángel para terminar y al final miramos si hay preguntas. Muchas gracias. Bueno, me gustaría primero que nada agradeceros a todos por su tiempo. La verdad es que estamos muy contentos de estar ya aquí en Perú y poder replicar toda la experiencia de nuestro equipo y las best practices que tenemos aquí este año. Creemos que este es el año de la eficiencia y estamos, por eso estamos aquí, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, vamos a esperar. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Si no, solo agradecerles por su tiempo. Espero que hayamos conseguido satisfacer con esta información un poco lo que nosotros esperamos conseguir este año para el país. Esperamos que podamos ayudar a ser mucho más competitivas y sacar el máximo rendimiento a los recursos los recursos humanos con los que trabajan en este país, que son de gran nivel y que deberíamos intentar aprovecharlos al máximo para que el año que viene sea un comienzo, un final exitoso de un año exitoso de cara a la competitividad de nuestros sectores. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo y saludos de Abertec y de todo nuestro equipo. Gracias.